Ahí mismo te En voy a este pedir que momento yo cierres sé los que Dios ojos tiene un y que me mensaje acompañes a hacer una pequeña direccionado oración. hacia tu Padre necesidad. Santo que estás Si en los tú abres cielos, tu venimos mente y tú delante abres de tu ti, Señor, corazón, dándote Dios te va a gracias, hablar Padre bendito, claramente a por la través de la oportunidad que nos palabra das de que una vez hoy más venir se a va tu a casa, predicar. Señor, Así que a adorarte, a simplemente darte deja la que el honra, a Espíritu darte la Santo gloria, te Padre dirija, Santo, y porque así Dios mismo a te va a recibir hablar tu palabra, directamente. Padre bendito. Abre tu mente Te y tu pedimos, corazón Padre y Santo, tu que vida vayas y vas a ver poniendo la gloria de Dios sobre ti. sabiduría, Padre Santo, que prepares nuestras mentes, que prepares nuestros corazones, Padre Santo, para que retomemos tu palabra, Señor, y para que la guardemos, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, decimos amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? You may now have a seat. Y bueno, quiero comenzar con una pregunta. And I want to start off with a question. Y les quiero preguntar, ¿a cuántos de ustedes les gustaría recibir una palabra directa de Dios? How many of you would want to Amen. receive a direct word from God? Amén. Quiero, bueno, que gloria a Dios que hubieron bastantes amén. Eso es bueno. And glory to God that there was a lot of amens. That was great. Y quiero que los que dijimos amén, quiero que leamos esto y lo leamos en voz alta. And those who Juan, agreed, I want to read this together and loud. Juan 16:33, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. And if we could read this together. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Amén. Y les vuelvo a preguntar, ¿cuántos recibimos esta palabra? And I come and ask you again, how Amen. many of us receive this word? ¿Por qué les pregunto esto? And why is it that I ask you this? Hace 2 semanas atrás en el grupo About 2 weeks ago in our life group, estábamos repasando la palabra que el obispo había traído unos días antes we were going over the word that the apostle brought before sobre Eliseo y Naamán. about Naaman and Elisha. Y estábamos meditando estábamos volviendo a meditar en esta palabra And we were meditating on that word. y llegamos a la parte donde Eliseo manda a Naamán a sumergirse al río. And we get to the part where Elijah had sent Naaman to go into the river. Y esto llamó mi atención, And that caught my attention. porque en lo que estábamos leyendo esto, llamó mi atención de cómo a Naamán le costaba trabajo hacer lo que el profeta le mandó a hacer. Because as we were reading, it caught my attention and how Naaman took some time to do what the prophet was telling him to do. Tal vez porque él lo sentía que era algo humillante, Maybe because he felt like it was something embarrassing. porque él se sentía que era una persona muy importante para obedecer a otro hombre. Because he felt too important to be obeying someone else. Y en lo que estábamos leyendo esto también íbamos pensando en cómo Dios estaba trabajando en él a través de este proceso. And as we were reading that, we were thinking on how God was working in him through this process. Porque de tal manera estaba trabajando Dios en él Because in this way, God was working through him. que lo vemos que al principio él viene y se presenta con Eliseo como el gran general, That we see that he presented himself to Elijah as the great general, como una persona importante, as an important person, como una persona de estatus. as a person of status. Y vemos que después de que él recibe la palabra de Dios And that we see after he received that word from a God través de Eliseo, through Elijah, vemos cómo él vuelve y se presenta otra vez ante Eliseo, we see how he presents himself again in front of Elijah. pero en esta ocasión viene y se presenta como siervo. But this time he presents himself as a servant. Ya no se presenta como el general, So now he's not presenting himself as the general. no se presenta con ese ego, con ese orgullo. He's not presenting himself with that ego. Lo primero que podemos notar en esto es que hubo un cambio en él. And the first thing that we notice here is that a change was made in Y him. esto me llamó la atención porque el Señor puso algo que yo aprendí en el pasado. And it caught my attention because the Lord put something in my mind of what I learned El before. Señor trajo a mi memoria que muchas veces la palabra de Dios va a traer dolor a nuestra vida. And the Lord brought it to my mind that a lot of times the word of God is going to bring pain into our lives. Va a traer aflicción. It's going to bring affliction. ¿Y a qué me refiero con esto? And what do I refer to this? Primero, ¿qué es aflicción? ¿A qué me refiero con dolor? What's affliction? What do I refer when I say pain? Esto es algo que nos incomoda, And this is something that makes us uncomfortable, algo que nos hace sufrir. something that makes us suffer. Y cuando estábamos leyendo esta historia me fui bastante con el personaje de Naamán, And when I was reading the story, I was relating a lot to Naaman porque empecé a relacionar esto que les acabo de decir
con cómo estaba recibiendo Naamán la palabra. because I began to relate this with the way that Naaman was receiving the word. Cuando Naamán, dos cosas podemos ver en Naamán. And there's two things that we could see in Naaman. Podemos ver que él ya venía con una aflicción. We could see that he was coming with an affliction. Él venía con una enfermedad en la piel. He came with the sickness within his skin. Y cuando él llega, And when he comes con Eliseo recibe una palabra de Dios to Elijah, he receives the word from God directamente para él. directly for him. Esto era que fuera y se sumergiera al río Jordán. And it was for him to go submerge himself in the Jordan River. Y empecé a notar cómo en Naamán esta palabra de Dios estaba causando dolor. And I was noticing in Naaman how this word was causing that pain. Cómo esta palabra de Dios a la vida de Naamán estaba causando aflicción. How that word in Naaman's life was causing affliction. ¿Por qué? Porque seguramente la palabra de Dios estaba chocando con su orgullo, And why? Because the thing is, the word of God was crashing with his ego. con su ego. His ego. Y él estaba como que no quiero hacer esto porque esto no es lo que a mí me gusta. And he was saying, I don't want to do this because this is what I don't like doing. En lo que seguíamos leyendo la historia, And as we continue to read, veíamos cómo incluso le dicen sus soldados. and we see how he also speaks to the Dice, soldiers. Señor, pero si el profeta te mandara a hacer algo difícil, a una guerra, a subir una montaña, ¿no lo harías? Que sus soldados le dijeron que si el profeta lo mandara a hacer algo difícil, él no lo haría. And the soldiers would say, if the prophet didn't send you to do something difficult, you wouldn't do it? Y él dijo que sí. And he responded, yes. So ahí vemos por qué él dijo que sí. And here we see why he said yes. Porque estas cosas difíciles alimentarían su ego. Because these difficult things would feed his ego. Pero lo que el profeta le estaba diciendo que hiciera But what the prophet was telling him to do, era algo simple, it was something simple, algo que no alimentaba su ego. something that wasn't feeding his ego. So, la palabra de Dios estaba causando en él una molestia. So the word of God in him was causing an affliction. Y esto fue lo que me trajo a pensar. Cuando estábamos leyendo esto, me hizo pensar en algo que pasó el lunes. And as we were reading this, it came to mind something that had happened on Monday. El lunes fui a cortarme el pelo con nuestro hermanito Jason. And Monday, I went to go cut my hair with our brother Y Jason. yo estaba supuesto a ser la última persona. Incluso Jason tuvo que esperarme un ratito. And I was supposed to be the last person, and in that, Jason had to wait for Y en me a esto little longer. le habló otro muchachito. And after that, someone else came to him. Y este muchachito que llegó después de mí, And this person that came after me nos empezó a compartir a Jason y a mí de que había aceptado a Cristo. had started speaking to Jason and I about how he accepted Y nos Christ. empezó a compartir de cómo estaba él empezando su caminar. And he was explaining to us on how the beginning of his walk was going. Y estuvimos hablando con él un rato, And we were talking with him for some time. pero él mencionó algo que llamó mi atención But he mentioned something that caught my attention. y que me hizo como sentirme relacionado a lo que él estaba pasando. And it made me relate to what he was going through. Porque él llegó a un punto donde él dijo que él le daba miedo volver de donde Dios lo sacó. And he said that it comes to a point where he was scared to return to where God took him out of. Le daba miedo volver a su vida pasada. He was afraid to go back to his old life. Y en esto, bueno, yo y Jason le tratamos de dar unos consejos, And after that, Jason and I tried to give him some advice. pero me relacioné porque empecé a pensar que él tenía 16 años And I started to relate because at that age he was 16. y yo me empecé a recordar de que yo como a los 15 años, de hecho, fue que acepté a Dios por primera vez. And I would just remember at about 15 years old is when I accepted Christ for the first time. Y me empecé a acordar de todas las veces que vinieron pruebas, aflicciones, tribulaciones a mi vida desde entonces. And I remember the times that all the affliction and problems would come to my life since then. Y lo empecé a relacionar con Naamán. And I began to relate it with Naaman. Porque yo creo que aquí todos los que estamos aquí hemos aceptado una palabra de Dios a nuestra vida. Because I think all of us that are here have accepted a word from God. Y esa palabra fue cuando Jesús nos dijo, sígueme. And that's when Jesus said, follow me. Y cuando nosotros decidimos seguirle. And when we decided to follow him, Y no me vas a dejar mentir, pero desde que nosotros aceptamos seguir a Cristo han venido aflicciones a nuestra vida. and since we started to follow Christ, it's when afflictions showed up.
Han venido sufrimientos, The sufferings have came, traiciones, betrayals, dolores. pains, Han venido un montón de cosas a nuestra vida and a lot of que, things have followed in our lives, que hemos tenido altas y bajas. that we have had those highs and those lows. Y yo empecé a meditar en eso, en todo lo que he pasado desde que acepté una palabra de parte de Dios. And I began to meditate on everything the moment that I accepted that word from God. Y como les digo, me hizo pensar y me acordé de que yo volví a mi vida pasada. And it made me think of that I too went back to my old life. Llegó un tiempo, bueno, de hecho por un par de años o más que me alejé de la iglesia. And there is a couple years that I went and I strayed away from church. Y pensando en esto, estaba meditando en esto y vine a realizar que un poco gracioso, pero cuando volví a buscar de Dios fue durante una aflicción. And I started thinking about the time that I came back to God, it was because of an affliction. Fue durante la pandemia. It was throughout the pandemic. Durante la pandemia, la aflicción yo creo que a todos era lo que nos sobraba. And throughout the pandemic, I think it was the affliction that had us all the same. Tanto emocional, económico, en la salud. In every aspect, emotionally, financially, our health. Y durante estas aflicciones And through these afflictions, hubo algo que me hizo querer acercarme a Dios. and there was something that drew me near to God. Y empecé a recordar esto y cuando me volví a acercar a Dios, Dios me volvió a dar otra palabra. And when I came closer to God, He gave me a word again. Y recuerdo que después de cuando me dio esta palabra otra vez y volví a decidir aceptarlo, And when He gave me this word and I decided to accept Him again, ya desde ese punto hasta el día de hoy, from that point on, y me puse a meditar en todas las cosas que he pasado, I came to meditate on all the things that have happened, en todas las aflicciones, in all the afflictions, en todas las tristezas. in all the sadness. Y me trajo a esta pregunta, And it brought me to this certain que question te la quiero preguntar. that I want to ask you. Y esta pregunta es, ¿cuál es el propósito de las aflicciones? And it's, what is the purpose of the afflictions? Quiero que empecemos a meditar en esto. Quiero que pensemos en esto. ¿Cuál es el propósito del dolor? And I want us to meditate on this. What is the purpose of the pain? ¿Qué propósito Dios tiene? Si tú estás pasando por una aflicción ahorita, What purpose does God have with that? If you're going through a certain pain right now, pregúntate eso. ¿Qué propósito tiene? ask yourself that. What purpose does this have? Si acabas de salir de uno, pregúntate, ¿qué propósito tuvo? If you just came out of it, what purpose did that have? Y si no te ha pasado nada, pues volvemos a leer Juan 16:33, And if it hasn't happened to you, we're going to go back and read this verse. que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Y déjame decirte, esto básicamente es una promesa de Dios hacia nosotros. And let me tell you that this is basically a promise from God to us. Esto es una promesa de Dios diciéndonos, asegurándonos que vamos a tener aflicciones. This is a promise from God telling us that we're going to have that affliction. La buena noticia es que todo esto tiene un propósito. But the good news is that all of this has a purpose. Si vemos un poco el contexto de este versículo que acabamos de leer, And if we see the context of the verse that we just read, nuestro Señor Jesús está hablando con sus discípulos Jesus was speaking to his disciples. y les está dejando saber que ya su partida se acerca. He was telling them that the time that where he must go is drawing near. Y les está diciendo literalmente, ya se acerca el tiempo en que yo me voy, He's literally telling them the moment where I have to go is coming. se acerca el tiempo donde ustedes van a tener que ser esparcidos That time is coming where you guys are going to have to disperse porque va a venir persecución. because that persecution is coming. Y termina esa historia diciéndoles esto, lo que acabamos de leer, And that story ends with what we just read, diciéndoles, y les estoy diciendo esto where he says, and I am telling you this para que tengan paz, so that you may have peace, asegurándoles, en el mundo van a tener aflicciones, assuring them that in the world you will have that affliction. pero confíen porque yo he vencido al mundo. But trust because I have overcome the world. Vemos cómo lo podemos ver, yo lo vi como un poco de ironía, And I saw it with a little bit of irony.
Como Dios, literalmente, si lo ponemos en otras palabras, And if we put it in other words, literalmente diciéndonos, Dios diciéndonos, o Jesús diciéndonos a nosotros, it's God telling us, vas a sufrir, you're going to suffer. gente te va a traicionar, People are going to betray you. van a haber momentos de sequedad espiritual, There's going to be moments of dryness in your spiritual life, desánimo, dismotivation, momentos de economía mala, moments of financial struggle. pero te dice, pero ten paz, But go in peace, porque yo he vencido al mundo. because I have overcome the world. Esto, como les dije, todo esto, lo bueno la buena noticia de todo esto es que todo esto, todas las aflicciones tienen un propósito. And the good news about it is that everything you're going through, all the affliction, has a purpose. Y es importante y te digo que, hoy esta noche tenemos que cambiar el chip de cómo vemos las aflicciones. And tonight we have to change our mindset on how we see these afflictions. Porque lo importante no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Because the important factor is not what happens to you, but how you react to the things that happen. Y rápidamente vamos a ver cómo Jesús reaccionaba o qué cosa producían las aflicciones en Jesús. And we're going to see how Jesus reacted to the affliction and what it produced within him. Miren lo que dice, y quiero que me acompañen a Hebreos 2:10. Vamos a leerlo rápido por el tiempo. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, from whom and whom through everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. En otras palabras, aquí nos está diciendo la Biblia que el Padre So here the Bible is telling us that the Father, tuvo que perfeccionar a Jesús he had to perfection Jesus por medio de las aflicciones. through the middle of the afflictions, Por medio de las aflicciones para perfeccionar al autor de la salvación. to be able to perfection the author of salvation. Y miren ahora lo que nos dice, eso es Jesús. Jesús fue perfeccionado por medio de las aflicciones. And Jesus was perfection through the afflictions. Miren lo que nos dice Santiago 1, 2, 4. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, because you know that the testing of your faith produces perseverance, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Lo mismo que el Padre hizo en Jesús, The same thing that the Father did in Jesus, Jesús lo quiere hacer con nosotros. Jesus wants to do it in us. Por eso dice, tengan sumo gozo And that's why they said, consider it pure joy cuando pasen por diversas pruebas, when you go through many trials, cuando pasen por diversas aflicciones. when you go through many afflictions. ¿Por qué? Porque estas son para perfeccionarnos. And why? Because it's to perfection us. ¿Para qué? Para que nada nos falte. So we lack nothing. Leamos Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Son though he was, he learned obedience from what he suffered. So vemos aquí que el Señor, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. And once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obeyed him. Vemos que una de las cosas que Dios aprendió a través de esto fue a ser
obediente. And we see that something that he learned through this was to be obedient. Recordamos que, una cosa que se me vino cuando siempre que hablo de obediencia sobre Jesús, And something that comes to my mind whenever we talk about Jesus' obedience, siempre me gusta usar el ejemplo de cuando él estaba a punto de ir a la cruz I like using the example of the moment where he was about to go to the cross, y él ora y le pide al Padre que si puede pase de él esa copa. that he prays to the Father and he says, "Take this cup from me. Pero le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. And don't let my will be done, but yours." ¿Por qué? Porque él estaba aprendiendo a ser obediente por medio de la prueba. And why? Because he was learning to be obedient in middle of that trial. Y las pruebas son los que nos demuestran qué tan obedientes somos. And the trials are what demonstrates to us how obedient we are. Obediencia no es cuando hacemos lo que nos gusta o lo que queremos. Obedience isn't when we do things that we like or that we prefer. Obediencia es cuando hacemos lo que no queremos hacer. Obedience is when we do the things we don't want to. Miren, acompáñenme ya para terminar, acompáñenme a Romanos 5:3-5. Romanos, ya está. Las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Carácter aprobado, esperanza. Perseverance, character, and character, hope. Sido derramado entre nuestros corazones. Lo voy a leer en el que tengo porque ahí está medio confuso. Dice, y solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce carácter aprobado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Esto es algo que me llamó bastante la atención And this is something that caught my attention porque si podemos ver aquí las tribulaciones, because if we could see here that the tribulations, las aflicciones the afflictions, producen una cadena de crecimiento. it produces a chain of growth. En el original, en varios versículos que habla de aflicción, de problemas, de dolor. In a lot of verses where they speak on problems and trials, En la palabra original usa la palabra crisis, in the original word they use the word crisis porque crisis significa crecimiento because crisis means growth. y sin crisis no hay crecimiento. And without that crisis, you don't have that growth. Y como vemos en el versículo que acabamos de leer, esto es lo que las tribulaciones producen, And una as we see cadena in the verse that de we just read, crecimiento. That this is what all these problems bring. Y bueno, para terminar, para concluir, quiero darte esto que dijo un pastor. And to finish it off here, I want to share what a pastor said. Yo te digo, si tú estás pasando por alguna tribulación, alguna aflicción, If you're going through a tribulation or an affliction, te recomiendo que escuches su testimonio. I recommend that you hear his testimony. Él se llama Brady Moronta. His name is Brady Miranda. Si lo quieres escuchar, es algo que en lo personal a mí me ayudó bastante y él dijo en una ocasión esto. And if you want to hear, it's something that helped me personally, and he said this. Escuchen, dice, hasta que seamos capaces de enfrentar directamente las aflicciones más profundas y dolorosas, sin permitir que ellas distorsionen nuestro concepto del carácter de Dios, todavía no conocemos al Señor. Until we are able to face these trials without having it distort our faith, we do not know who God is. En otras palabras, él estaba diciendo In other words, he was just saying, que si nosotros en las aflicciones if us in our affliction, empezamos a dudar del perfecto carácter que Dios tiene, we begin to doubt of the perfect character that God has, es porque aún no lo conocemos. it's because we still don't know him. Y esto una persona que lo demuestra bastante bien es la historia de Job. And this is someone who demonstrates it very well in the story of Job. Que Job en una ocasión, un hombre íntegro delante de Dios. And Job was an integral man in the presence of the Lord. Y le pasó de todo. And everything happened to him.
Y este hombre guardó su integridad. And this man held his integrity. Y dijo esto cuando termina su historia, él dice esto, And when his story ends, this is what he said. que en el nombre de Jesús, yo de corazón espero que todos podamos decir esto cuando nosotros estemos pasando por aflicciones. And in the name of Jesus, I feel it that I hope we could all say this when we go through our afflictions. Él termina diciéndole a Dios, He finishes telling the Lord, de oídos te había oído, from my ears I have heard you, mas ahora but te now veo. I see you. En otras palabras, antes yo te había escuchado en la iglesia, And in other words, I have heard you and I have heard you in church. yo te había escuchado en los grupos, I have heard you in the groups. yo te había escuchado en las alabanzas, I have heard you in the worships. pero a través de esta aflicción, But through this affliction, ahora te conozco. now I know you. Ese es el propósito de las aflicciones, And that is the purpose of our affliction. llevarnos a conocer a Dios. To know who God is. Y no es por romantizarlo, And it's not to romanticize it, pero el sufrimiento tiene algo bonito. but suffering has something beautiful in it. El sufrimiento sensibiliza nuestro corazón a la presencia de Dios. Suffering makes our hearts sensitive to God. Y no me vas a dejar mentir, You're not going to let me lie. pero piensa, ¿cuándo tú has buscado la presencia de Dios And think about it. When have you looked for the presence of God? con un anhelo, con un deseo? With a desire. Y dime si no ha sido en un momento difícil, And tell me if it hasn't been in your difficult moments. si no ha sido en un momento donde sientes desesperación. In those moments where you fear nothing but despair. Ese es el propósito de las aflicciones. That is the purpose of our affliction. Y es con lo que quiero que te vayas. And that's what I want you to leave with tonight. La aflicción es la oportunidad para acercarte al corazón de Dios. Affliction is the opportunity to Te voy a draw pedir que near te pongas God's de pie. heart. And I'm going to ask you to stand up at this moment. Y te voy a decir, no miremos la aflicción como algo malo. And I'm going to tell you, let's not look at affliction as a bad thing. Seamos honestos y nadie quiere pasar por aflicciones. Let's be honest, no one wants to go through that affliction. Pero es una realidad que todos lo vamos a pasar. But it's a reality that we're all going to go through. So, no desperdicies la aflicción So let's not waste that affliction. y no dejes que pase sin un resultado. And don't let time go without a result. Aprovecha ese momento para crecer. Use that time to grow. Usa la crisis para crecer. Use that crisis to grow. Padre Santo que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor, dándote gloria, Padre bendito, dándote gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia, Padre bendito. Venimos, Padre Santo, dándote gracias, Padre bendito, por las aflicciones, Señor, porque entendemos lo que tú quieres hacer a través de ellos, Padre bendito. Te pedimos, Padre Santo, que nos des la sabiduría, Padre amado, que nos des el entendimiento, Padre Santo, para entender qué es lo que nos quieres enseñar a través de las aflicciones. Para que nos des, Padre Santo, la valentía, Padre Santo, para acercarnos más a ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú mostrándonos tu gloria, Padre bendito, por medio de ellas, Padre Santo. Que nos ayudes a entender, Padre, que Bendiciones, tenemos familia. un Dios Yo que sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios. Vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.